Cristian Girard está en línea, a Sí. menos que haya cortado, yo le pido disculpas, es titular de Hacé ARBA las y cosas escuchó bien, todo esto. Cutufo, Basta, por favor, tenemos gente en tranquilo. línea. Hola Cristian, gracias por atendernos, ¿seguís ahí? Buen día, ¿cómo estás, Federica? ¿Cómo están? Bien, gracias, por no cortar básicamente. Me estaba riendo mucho. Me alegro mucho. Ojalá sigan con una sonrisa quienes están escuchando a partir de la charla que tengamos, porque ARBA es sinónimo de impuestos y de pagar, y muchas veces la cara detrás te acompaña la boleta. Pero lo cierto es que estamos en una situación de emergencia. Hablo de estamos porque somos todos los que de alguna manera la estamos sufriendo, estés o no en provincia. Y en provincia, ¿cómo encontraron la cosa, Cristian? Cuando asumiste ARBA, ¿cómo encontraron el panorama? Y asumimos en un contexto de crisis financiera bastante severo, con una deuda, con un cronograma de pago muy exigente y con recursos propios que no alcanzan para pagar los salarios, arreglar las escuelas, arreglar los hospitales, garantizar la seguridad, terminar las obras y al mismo tiempo cancelar los compromisos con los acreedores, que fundamentalmente son extranjeros, porque la gestión anterior se endeudó mucho en dólares y en mercados del exterior, así que la verdad que la situación es complicada. Tuvimos esa ley de emergencia sancionada a propuesta del gobernador, ni bien asumió en diciembre, que pospuso el tratamiento del presupuesto para mayo, cuando estuviera más claro el panorama nacional, y cuando intentamos la ley impositiva para tener una herramienta para poder recaudar mejor, bueno, tuvimos este conflicto con la oposición que finalmente redundó en una ley que fue modificada por ellos en el Senado, donde se nos restó capacidad recaudatoria. Tenemos una ley que es mejor que la anterior, pero no es la ley que hubiéramos querido. La verdad que la oposición usó su quórum y su mayoría en el Senado para defender los intereses de sectores concentrados, laboratorios, empresas de cable, cerealeras, exportadoras, puertos, y, empresas de hidrocarburos. Pero bueno, con esa ley que es mejor que la del año pasado, ahora en ARBA lo que tenemos que hacer es recaudar, y esa es la tarea del año, hacerlo de manera eficiente. ¿Qué porcentual del presupuesto de provincia pasa por ARBA, digamos, a través de impuestos, de los diferentes impuestos que pasan por ARBA? ¿Tienen el cálculo? Sí, supongo. Sí, miren, los recursos propios, Sí. la recaudación provincial, más o menos son el 48% de todos los recursos de la provincia. Es alto. Estamos hablando más o menos, este año vamos a tener una recaudación del orden de los 370.000 millones de pesos. Eso te lo pregunto. 2019, que todavía no cerramos las estadísticas. El año que viene, bueno, proyectamos eso y un 40% más. Serán unos 550.000, entre 500 y 550.000 millones de pesos. Te lo preguntaba en base también al contexto de crisis, porque en general cuando empieza a apretar el zapato y no te alcanza la plata, uno empieza a dejar de pagar algunas cosas. Dentro de las cosas que son habituales dejar de pagar, ARBA, dentro de lo que son algunos de los impuestos que incluye en provincia, suelen ser la parte que se empieza a relegar. ¿Me equivoco? No, totalmente. De hecho, en el marco de la emergencia económica se estableció una moratoria y un plan de pagos para pymes, que en los últimos años acumularon mucha deuda con el organismo, porque en un contexto de crisis, como bien decís vos, se empieza a dejar de pagar cosas que en principio implican que no se corte las actividades económicas de manera directa. Entonces, antes de dejar de pagar servicios, muchas veces se deja de pagar la tasa municipal, y atrás de la tasa municipal los impuestos provinciales, y atrás los impuestos nacionales. La verdad es que tenemos 600.000 pymes con deudas con ARBA por más o menos 13.000 millones de pesos, y estamos trabajando en un plan de pagos para darles 10 años de plazo para pagar el capital adeudado, y en una quita importante de los intereses por mora y resarcitorios y de las multas. ¿Cómo fue recibido esto, Cristian? No, estamos ultimando los detalles. Probablemente esta semana tengamos una reunión con el gobernador y ahí cerremos bien el monto de la quita de intereses, cuánto va a ser finalmente, y las condiciones de financiación del capital en 10 años. Hay que definir las tasas y algunos descuentos especiales. Probablemente la semana que viene se anuncie todo el paquete de PYME. El Banco Provincia también lanzó unas líneas de crédito con 15.500 millones de pesos
para financiar a pymes, y en conjunto con el plan de pagos y otras medidas vamos a armar el paquete de asistencia, que la intención del gobernador es evitar que sigan cerrando empresas en la provincia de Buenos Aires, para que tengan al menos la posibilidad de que cuando la economía vuelva a crecer, poder estar en funcionamiento y no haber cerrado, no haber bajado las persianas, porque cuando cierra una pyme es muy difícil que vuelva a abrir, y muchas veces detrás de una pyme, cuando cierra una pyme, se disuelve una familia, crecen los conflictos. La verdad que es una crisis de orden económico, pero también es una crisis de orden social, así que trataremos de hacer lo posible para ayudar a los comerciantes, a los empresarios, y con ello también tratar de defender, sostener los puestos de trabajo que esas empresas crean. Quien está hablando es Cristian Girard. ¿Digo bien el apellido, Cristian? ¿Está bien dicho Sí, Girard así? sí. Director de ARBA. Yo pensaba también cuando empecé a estudiar un poco la data de lo que incluye ARBA, decía, cuánta diversidad y qué amplitud de problemática, porque tenés desde el barrio cerrado, recontra Concheto, hasta el barrio súper carenciado, sin ningún tipo a lo mejor de acceso hasta el más mínimo servicio. Digo, hay de todos los colores. Sí, es un universo muy heterogéneo, hay que tener soluciones distintas, porque los problemas son distintos. Una cosa es la informalidad, está muy bien lo que señalás, porque una cosa es la informalidad en los sectores de bajos recursos o en la economía de baja productividad, digamos, más de subsistencia, el kiosquito, el que abre el kiosquito en la casa, los comercios de cercanía en los barrios. Una cosa es eso, donde el trabajo que tenemos que hacer es de acompañamiento, de educación tributaria y de simplificación de los regímenes, y otra cosa es la evasión fiscal, cuando estás hablando de sectores de altos recursos, sectores concentrados de la economía. Ahí lo que tenemos que hacer es fortalecer mucho el rol fiscalizador del organismo, aumentar la percepción de riesgo, acelerar los procesos de cobro, penalizar mucho el incumplimiento, porque es muy injusto que la gran mayoría de la gente pague sus impuestos, y que haya una minoría que no lo haga, aprovechando una situación de ventaja en relación a los recursos que posee, ¿no? Muchas veces esos sectores tienen la posibilidad de contratar estudios contables, contadores que les dicen cómo eludir algunas reglas, cómo minimizar el pago de los impuestos. Así que ahí el objetivo que tenemos es construir capacidades del Estado para tener un Estado más inteligente, que esté en condiciones de dar esa disputa en el plano de la complejidad, digamos, ¿no? Discutir con los estudios contables los criterios, y eventualmente, si llega a ser el caso, discutir en algún tribunal si el criterio aplicado por ARBA es el que corresponde, o si los estudios contables tienen razón. Bueno, pero, aparece ahí como también bien decís, son cosas distintas. Son cosas, y también aparece ahí, si me permitís, Cristian, el tema de educación. No se considera robar el evadir impuestos. Sí, es un problema, porque la evasión de impuestos es un delito penal, está tipificado en el Código Penal, el penal tributario, y muchas veces la gente desconoce que si no paga el impuesto, al final va a terminar teniendo un juicio, y eso va a empeorar las cosas, porque cuando viene el juicio aumentan los costos, después hay que pagar abogados, hay que pagar las costas. Entonces nuestro trabajo ahí, nuestra tarea es concientizar, educar. Eso es lo que es los sectores de menos recursos. Y en los sectores de más recursos, creo que ahí ya estamos en una disputa política, porque en los últimos años se ha instalado en Argentina una idea de que, bueno, que es legítimo no pagar los impuestos, porque total el Estado, los que gestionan el Estado cuando son de determinado signo político, son todos chorros, o mantienen vagos, o despilfarran los recursos. Entonces hay una discusión política, y la verdad es que si los que más tienen no aportan según su capacidad contributiva, es muy difícil que todos tengamos acceso a la educación, que todos tengamos acceso a una salud como corresponde, que todos tengamos infraestructura desarrollada en línea con las necesidades del desarrollo del país, que todos tengamos seguridad. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Se legitima esto de, bueno, no pago los impuestos porque los servicios son malos, o no pago los impuestos porque hay corrupción, o por la campaña que fuera que instalan, y eso da una legitimidad moral que como bien decís vos, me parece que es importante educar en la necesidad de que todos paguemos, y sobre todo los que más tienen.
Cristian Girard, no puedo evitar hablar de cuestiones políticas. Siempre la mirada económica está teñida de política. Indudablemente cada acción también, de acuerdo al camino que tomes, va a estar teñido de una ideología, sin lugar a dudas. Y en este caso me permito preguntarte por el encare que le están dando algunos medios, no todos, a Martín Guzmán abriendo la negociación con el FMI en una reunión en Nueva York. Incluye esto también a la deuda de provincia y también alguna lupa que están poniendo sobre el gobernador de la provincia, sobre Axel Kicillof. Perdón, se cortó todo el primer tramito de audio de la charla. ¿Lo podés repetir, por favor? Lo que te puedo decir en relación a la deuda de la provincia, que fue muy claro el gobernador en el pedido que le hizo a los acreedores. Hoy para nosotros la deuda de la provincia no es sostenible en el tiempo si queremos al mismo tiempo dar respuestas a la población, entendiendo que lo que nos pidió cuando nos votó con el 52% de los votos fue que cambiemos las prioridades de la provincia, que pongamos el foco en la educación, en mejorar las escuelas, en mejorar los hospitales, los centros de atención primaria de la salud, que los pibes tengan vacunas, en mejorar la infraestructura, en terminar las obras que están incompletas, en mejorar las condiciones de seguridad. La verdad que todo eso, con el cronograma de vencimientos de deuda que dejó la gestión anterior, es de imposible cumplimiento. Entonces, lo que pide el gobernador es que nos sentemos a hablar y a pensar cómo darle una respuesta a eso de conjunto con los acreedores. Primero ahora posponiendo el pago hasta mayo del vencimiento de capital que había, porque la verdad es que las prioridades nosotros creemos que son las que nos marcaron quienes nos votaron, quienes nos eligieron. Entonces, obviamente que es ideológico, es una cuestión de prioridades. Me parece que lo que estamos planteando nosotros no es patear la mesa y no pagar la deuda, sino buscar un sendero de sostenibilidad para eso. Entiendo que Nación lo está encarando de la misma manera, con el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, que bueno, es un condimento adicional. En el caso de la provincia de Buenos Aires no es ese mismo no es el mismo panorama, digamos, pero me parece que está claro que la cuestión de la deuda es una cuestión de prioridades, donde no queremos nosotros posponer la atención de necesidades urgentes de nuestro pueblo por cumplir con los acreedores a rajatabla, con un cronograma que es demasiado exigente y que tiene que ver con un sobreendeudamiento que incluso el propio expresidente acaba de declarar que él alertó que se puede ir toda la mierda, como dijo, porque habían tomado demasiada deuda. Bueno, la verdad es que fue muy irresponsable la política de endeudamiento del gobierno anterior, tanto nacional como provincial, y ahora estamos viendo las consecuencias. Cristian Girard es quien está hablando, el director de ARBA, sobre todas las temáticas que hacen a la economía recaudatoria de la provincia. ¿Te puedo hacer un par de preguntas que está haciendo la gente? Está yo, Cristian. Dale. A ver, pobre. Me pregunta aquí Alicia de José Cepaz, dice si no sería bueno dar moratoria para viviendas. Hay mucha gente que no pudo pagar los impuestos. Por ejemplo, yo, dice Alicia, no pago el impuesto municipal hace más de 3 años y quisiera pagar más por el estado que se encuentra la deuda de la provincia. Vivo en José Cepaz, dice Alicia. ¿Existe un plan para este tipo de deudas? Y estamos, después del plan y moratoria para pymes, vamos a evaluar un plan de pagos para regularizar deudas de inmobiliario y de automotor. Acá hay uno, claro. Pablo pregunta por automotor también. O sea, después mismo, de... Sí. Bien. ¿Dónde se consulta esto? Hay un plan de pagos abierto ahora, que es el plan de pagos vigente que tenía permanente en la gestión anterior. Probablemente lo reformulemos y ahí veremos. Obviamente ahí es complicado, si me permitís el comentario, es complicado la señal que uno da cuando da moratoria, porque después del otro lado hay muchos contribuyentes, no digo que estos sean los casos, ¿no? Pero muchos contribuyentes especulan con, bueno, no pago, tal después va a haber una moratoria, y eso termina atentando contra la recaudación corriente, digamos. Entonces tenemos que buscar la manera de atender esos casos de donde la crisis impidió que la gente pague, pero sin generar una señal contradictoria a los que sí pagaron en tiempo y forma o están pagando en tiempo y forma. Está bueno lo que decís, porque es cierto que eso aparece. Uno se siente medio un nabo cuando pagó todo y ve que después el otro que se hizo el piola terminó pagando la mitad. Pero quizás claro, la forma, esto que aportás vos de ver si realmente se pagó porque no se pudo, y en ese caso se aplica a si no se pagó porque uno se hizo el piola y especuló con eso. Sí, es difícil tanta información, pensar que son millones de partidas,
inmobiliario urbano son casi 2 millones de partidas. Bien, bien. Y es difícil separar una por una, saber quién pagó por una cosa o por la otra. Entonces, pero tenemos que buscar la manera. Yo sé que es un problema que los últimos años fueron difíciles para todos, para la gente laburante sobre todo. Fue difícil pagar los impuestos y tenemos que buscar la manera de acompañarlos, ayudarlos y simplificarles la tarea. Pero también tenemos que cuidar de no dar lugar a que se beneficien los que especulan con esto, con que haya moratorias y con no pagar nunca los impuestos hasta que aparezca una moratoria. Es una señal contradictoria. Cristian, gracias por hablar con nosotros, por responder a todas las preguntas. Objetivos inmediatos, entonces, para pasar en limpio como resultante de la charla, ¿cuáles son, por lo pronto, para todo lo que hace al equipo de ARBA? Bueno, básicamente vamos a intentar fortalecer el rol fiscalizador de ARBA, que fue dejado de lado en los últimos 4 años. Se puso foco en los servicios y no se fiscalizó. Si se fiscalizó, se hicieron fiscalizaciones sobre pequeños contribuyentes. Nosotros lo que creemos es que hay que fiscalizar, pero hay que fiscalizar buscando a los que mayor capacidad contributiva tienen para obtener mayores resultados de la fiscalización. Y es importante la fiscalización y la obtención de resultados para aumentar la percepción de riesgo de evasión fiscal entre los que más recursos tienen. Me parece que ahí vamos a ponerlos en lo inmediato. Ese es nuestro objetivo más importante. Y una vez que logremos eso, bueno, y por supuesto trabajando en mejorar la eficiencia en la recaudación y en la medida de lo posible descomprimir la presión tributaria sobre los sectores de menores recursos y facilitar y simplificar los regímenes para poder orientar la capacidad recaudatoria y fiscalización del organismo hacia los que más tienen. Es un poco el objetivo. Gracias por hablar con nosotros, Cristian.